Gracias, Rodrigo, por habernos traído calma, calma. Chao. Adelante. Que vaya bien. Adiós.
hacer una ventana. Ventana es cuando se hace una muestra de lo que tú sacas en comparación a la sociedad. La gente mayor no conversa de ningún patrón que esté tan, digamos, chico, menor de edad, que esté haciendo ese beneficio para la isla. Y me gustó mucho el interés que él tenga de ser patrón de la Virgen, también renovar las tradiciones, que esa tradición ya se ha perdido por muchos años. Hace como 80 años que ya no se volvía a realizar porque la Virgen estaba rota, por eso no se podía sacar. El 11 de febrero es la fiesta de la Virgen. También la Virgen viaja desde aquí a la isla de Apiao, donde se juntan las tres Virgen de Lourdes. Tanto la Doña Casa, la de Chaulenec y la que sale de acá. Bueno, mi hermano el interés lo tenía de muy chico. Un día, decía que él iba a ser patrón. Un día estando detrás de la estufa, nos dijo, todos presentes estábamos ahí, nos dijo que él iba a ser patrón de la Virgen, porque él escuchaba a mi abuela y de las demás personas mayores que la Virgen no se podía porque estaba rota, no se podía sacarla. Era chiquitito, tendría unos 4 o 5 años cuando él ya tenía ese sueño y ahora se le está haciendo realidad, se le hizo realidad ya. Nosotros lo estábamos ayudando de muchas maneras, por ejemplo estábamos haciendo un bote, lo estaba arreglando mi papá para poder los años más adelante sacar la Virgen a Apiao con ese bote. La Virgen a través tuvo un patrón, pasó un patrón, pasó otro patrón, y pasaron gente que hacían el mes de María, las mujeres y toda la gente. Y toda la gente asistía en la misa, pero la imagen buena, pues, sana y buena, no tenía ninguna fe. Entonces el patrón que ya era anciano se emborrachó, lo cayó y se quebró la imagen. Y de ahí nadie lo pudo trajinar, lo dejaron ahí y ahí está hasta la fecha. Que dicen que don Pedro Calviagüe lo cayó, yo estoy consciente que él lo ha hecho porque de ese tiempo no lo sacaron más. Cuando dijeron la Virgen lo rotó el patrón, de ahí lo dejaron y ahí está. Eso hace unos cuantos años, unos 50 años lo menos.
Porque ella le sacaban todos los años, salía en la procesión. Ella era la que le hacían la misa. Y le leían el mes de María esa imagen que están restaurando ahora. Esa era la imagen de la isla que estaba. Todos los años igual hacían esa fiesta en Apiao. Y esa igual la había perdido y ahora lo están volviendo a levantar esa misma fiesta de la fecha que ahí lo tenían de antes. Y ahora la gente de aquí igual lo invitan y van algunos. Este año parece que ya no se fueron, ¿no? Porque cuando ya no hay gente, ya no se, nadie se puede ir. No, que antes la gente era más unida. Ahora no, pues ahora que la gente se desunieron a cuenta la gente. Ahora no bajan ni al rezo ni a la misa en cuanto a eso. La gente joven por lo menos, por uno que ya está anciano, que iba, yo cuando tengo aliento me voy a la misa, cuando no. Es que lo de antes ahora ya cambió mucho. Sí, por ese tiempo la profesora nos llevó al mes de María a nosotros. La señora Clorinda Vera Andrade, esa nos llevó a la congregación, nosotros de chiquitita en la escuela. Entonces nosotros participábamos y ayudábamos en la misa, pues. Si faltaba una gallina, si faltaba arroz, si faltaba papa, nosotros ayudábamos, bajábamos todo lo que faltaba para la comida. Para el día de la misa. El pelillo baja, así. Están medios quejosos porque están diciendo que al lado no lo quieren colocar al Cinco Pueblos, quieren colocar a otro, a Quenaca. Pero eso no puede ser. Porque las personas no se presentan en agosto, que esa es la original fiesta. Pero hay personas que son mayores de edad, así como don Antonio León, no puede viajar los días en el mes de agosto porque le hace pesado, porque el puro tiempo malo y todo. Y eso no lo pueden hacer los sacerdotes allá. Yo por mi parte lo hallo que está mal, porque son los 5 pueblos. Yo tuve juicio de los 5 pueblos. Y los 5 pueblos construyeron la iglesia de Caguache.
Pégalo a la pared. Acá no. Ahí uno. Yo soy el patrón de la Virgen de Lourdes, que estaba quebrada, estaba trizada de las manos. Y gracias a Dios ahora está sana. Hay dos versiones. Uno dicen que un hombre, no sé cuánto, José, no sé cuánto, que lo cayó, medio chicheado, lo cayó y de sus manos y en eso se quebró. Y otros dicen que corriendo en la regata de chalupa, ahí le mandaron a pisar y lo quebraron. No se sabe cuál es la que es verdaderamente. Las versiones son antiguas, no sé de cuántos años, de unos 60, 70 por ahí años. Lo estamos uniendo ahí para hacer el arco, para que vaya la lancha. Y dentro del arco va la Virgen. Si es fuerte, no va de pie, va encajonado. Bueno, cuando tenía 7 años me empecé a interesar en ser patrón. Y todas las veces que me dejaba tirado atrás de la cocina, en la banca, pensaba en eso, de ser patrón. Mi papá o mi mamá, no sé quién fue, los dos por ahí que fueron, conversaban con el padre Pedro. Y de ahí me presentó a la comunidad, y la comunidad me recibió, está contenta. La recuerdo con felicidad.
Yo como patrón, las labores que tengo que hacer es prender velas, ayudar a la limpieza, cuidarla y sacar a la fiesta, al 11 de febrero, a su fiesta, allá en La Pía. Bueno, salía todo eso, todos los que se ven, salían todos a procesión acá, acá en la isla. O algunos igual salían a Caguache, a cualquier lado. Y ella se quedaba sola. En eso daba pena. Antes que vuelva.
poquito que salude a los de Apia. Pásenle que acá tenemos unos hermanos. Primero, muy buenos días a todos los vecinos, amigos y todos de la isla de Apiao. Bueno, nosotros hemos venido desde Alao con motivo de la celebración de la Virgen de Lourdes. Estamos muy contentos y también gracias a Dios por darnos un buen día hoy día. Bueno, nosotros somos una familia y toda la comunidad estamos representando. Él es el patrón de la Virgen y estamos muy contentos de estar aquí. También le hago un llamado a todos los jóvenes que no dejemos morir ninguna de estas tradiciones que son tan lindas y que siempre lo sigamos haciendo cada año. Bueno, yo le quiero agradecer a toda la gente de mi isla que me apoyó, a mi familia y a todos los vecinos que se reunieron en esta iglesia. A todos ellos les digo gracias.